Enrico Ferri nació en San Benedetto, provincia de Mantua, en Italia, el 25 de febrero de 1856. Estudió en la Universidad de Bolonia, con maestros como Pietro Elero y Francesco Carrara. Se graduó como jurista en 1878. Entre sus obras más importantes tenemos Nuevos Horizontes del Derecho y del Procedimiento Penal, escrita en 1881. A partir de la tercera edición, en 1892, lleva el título de Sociología Criminal, quizás su trabajo fundamental. El homicida, suicidio, homicidio, los delincuentes en el arte, principios de derecho criminal, escrita en 1928, son otras de sus obras. Son bien conocidas sus defensas penales, fruto de su trabajo en el foro. Fue fundador de la revista La Escuela Positiva, órgano de difusión de las ideas positivistas, revista que dirigió hasta su muerte. En 1880 sucedió a su maestro Pietro Elero en la Universidad de Bolonia. Fue luego profesor de la Universidad de Siena y la Universidad de Pisa, y luego llegó a la Universidad de Roma. Cabe resaltar que siempre combinó la actividad docente con el ejercicio profesional de abogado, así como también con el ejercicio político y el periodismo. Siendo un gran orador forense y político, además un gran escritor y polemista. Participaba en foros, conferencias y congresos, publicando artículos en revistas y periódicos, un incansable en la actividad intelectual. Se dice que en un día normal de su itinerario, en la mañana dictaba clases, luego defendía a clientes en audiencias y en la tarde-noche pronunciaba acalorados discursos en el Senado. En uno de esos oficios se encargó de la defensa de los campesinos de Mantua, acusados de incitación a la guerra civil, donde en la defensa hace grandes disquisiciones sociológicas, destacando las motivaciones del comportamiento de los procesados que afirmaban sus propios derechos. Los campesinos fueron absueltos y al mes siguiente fue elegido diputado de la provincia de Mantua. Fruto de sus intervenciones fue la ley de junio 26 de 1904 sobre la abolición del régimen carcelario celular, sistema que siempre criticó. Cuando el fascismo llegó al poder en Italia, Ferri mostró su admiración por Mussolini cuando dictaba clases en la Universidad de Roma, refiriéndose a él como un guía a quien auguraba la larga vida en la dirigencia del país. Quizá porque, según Ferri, en lo relativo a la defensa social más eficaz contra la delincuencia, el fascismo y la escuela positiva son perfectamente compatibles, justificando de ese modo la dureza de las penas contempladas en el proyecto político de Benito Mussolini. Teniendo en cuenta que después de una revolución siempre vienen legislaciones en defensa del nuevo orden civil y afirmación de la autoridad, aumentando con ello las penas. De este modo Ferri, contrariando sus postulados, llegó a estar de acuerdo con la pena de muerte, quizá por el entusiasmo que logró despertar en él el fascismo, que había realizado los postulados de la escuela positivista. Consideraba viable la pena de muerte para la defensa del Estado. Como lo dice uno de sus fieles discípulos, Eusebio Gómez, a Ferri se le atribuyó inconsistencia política. En su juventud fue radical, después fue socialista. Murió siendo fascista. Lo dice otro de sus discípulos, Mariano Ruiz Funes, el maestro de varias generaciones de penalistas que nos había enseñado a odiar la pena de muerte como espantajo grotesco y como productora de una repugnancia visceral. La consideraba viable para la defensa del Estado. El autor del proyecto de Código Penal de 1921, del que silenciosamente ha prescindido el fascismo, elogia el de 1927, tradicional, clásico y reaccionario. El socialista que defendió los derechos de los campesinos y combatió los defectos y desafueros de su país, sufriendo un proceso y una condena, es ahora un conformista y un ortodoxo en un régimen aliberal, donde la expansión del pensamiento humano está constreñida. Fue un gran orador, lógico en la argumentación, vehemente en la exposición. Propagó las ideas de Lombroso y de Garófalo, matizando algunas, descartando otras. Junto a ellos
se les conoce como los tres evangelistas de la escuela positivista. Con sus obras, El hombre delincuente de Lombroso, La criminología de Garófalo y La sociología criminal de Ferri. Lombroso crea, Ferri propaga, Garófalo construye con apretada lógica. De esta escuela se tienen ideas fundamentales como el fin de la pena es la prevención del delito, procurando la corrección del delincuente. Los delitos se producen por multitud de causas, que pueden convergir o ser independientes. La defensa social o defensa de la sociedad. El rechazo de la pena como sufrimiento. Profundización en el estudio del aspecto subjetivo de la conducta criminal. La preocupación por las causas del delito y la postulación de sus denominados sustitutivos penales. Reformas sociales, políticas, económicas, educativas y legislativas. La implementación de los subrogados penales, condena de ejecución condicional, libertad condicional y el perdón judicial. La introducción de las medidas de seguridad para los sujetos inimputables y su lucha para que ellos fuesen juzgados por los jueces penales como garantes para ellos. La escuela positivista es prácticamente la fundadora de la criminología, iniciada por Lombroso, apuntalada por Garófalo y difundida por Ferri. Este último fue encargado junto a un grupo de juristas para redactar el Código Penal Italiano de 1921, que consagraba, entre otros, la sanción se aplicará al delincuente según su peligrosidad. El grado de peligrosidad se determina teniendo en cuenta la gravedad y modalidades del hecho delictivo, los motivos determinantes y la personalidad del delincuente. Se destaca también la consagración del principio de la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable, aunque lo niegue cuando se trate de delincuentes habituales. Ferri sostuvo que las medidas de seguridad debían complementar las penas. Finalmente, Ferri ya no sostiene principios tan radicales como aquel de considerar a la sociología criminal como una ciencia, donde el derecho era una parte de ella, o un capítulo, el capítulo jurídico. Ferri muere en Roma en 1929. Terminó aceptando la posibilidad del estudio jurídico del delito. Era el tiempo del surgimiento de una variante o evolución del positivismo, el neopositivismo o el positivismo crítico. Finalmente, no podemos terminar sin reconocer la influencia del positivismo en nuestro país, ya que juristas como Rafael Escayón, Carlos Lozano y Lozano y Jorge Eliezer Gaitán, adscritos a esta escuela, reflejarían sus ideas en nuestro Código Penal de 1936.